escucha? Sí. Sí. ¿Cuándo es el examen? El 21 es. Ah, falta un montón. Sí, bastante. Bien. Vamos, clase 2, con el método para tener la menor cantidad de fórmulas en la cabeza y vamos a atacar el tema de ondas. Entonces, primero vamos a hacer una especie de paneo de toda la bolsa de problemas que hay acá, para que uno cuando lee el problema digan, hay que atacar con esta matemática. La idea de que es una onda, uno la tiene clara desde chiquito, cuando alguna vez tiraron una piedra a un estanque y vieron cómo se arruga el agua y va avanzando. Entonces, en general, una onda se activa con una perturbación. O sea, yo hago algo y ese algo transmite energía. Entonces, podemos decir que esa perturbación, si la analizamos en una dimensión, la podemos hacer en tres, en dos, es una función que si acá genero algo, en algún lugar va a llegar ese algo porque va a tardar una cierta velocidad en ir de un punto al otro. Entonces podemos decir que la perturbación es una función de x menos b por t. Esta es lo que tiene que cumplir la dinámica del movimiento de una onda. Entonces, con esa forma simple de pensar que una onda se gestiona como la activación de algo y que la relación matemática de I, que es la perturbación, que depende de la posición y del tiempo, o sea, tenemos dos variables, me puedo quedar en un lugar fijo y ver la evolución de la perturbación, o puedo sacar una foto panorámica y ver cómo viaja esa perturbación en el tiempo. Entonces, así como Newton sacó fuerza igual masa por aceleración, de una onda, al entablar esa relación funcional entre la perturbación, la posición y el tiempo, podemos hacer algo muy simple como si yo derivo y respecto de x es phi' en x menos b por t por 1. Si lo derivo dos veces, me queda phi segunda en x menos b por t por 1. Si lo derivo respecto del tiempo, me queda phi' en x menos b por t por menos b. Si lo vuelvo a derivar, me queda phi segunda en x menos b por t por b cuadrado. Entonces, las derivadas parciales en x y en t están relacionadas, porque phi segunda es en x menos b por t acá y acá vale lo mismo. En consecuencia, podemos decir que la derivada segunda de y respecto de x dos veces es 1 sobre b cuadrado por la derivada segunda de y respecto de t dos veces. Esta es la famosa ecuación diferencial que describe la matemática de una onda, sea longitudinal, sea transversal, sea, bueno, acá está en una dimensión, pero podemos poner laplaciano de i igual 1 sobre b cuadrado por la derivada segunda de i respecto de t dos veces con una onda en tres dimensiones. Entonces, esa es el Newton de la ecuación de ondas. Profe, Sí, una preguntita. En el phi, ¿por qué va un menos b de t? ¿Podría ser más tranquilamente? ¿O es por algo el sí. menos? No, puedes poner un más, porque puedes ir para la izquierda o para la derecha y llegas a la misma ecuación.
Bueno. ¿Sí? Está buena la pregunta. Entonces, ya tenemos una ecuación que rige en las ondas. Vamos a escribirla. Si la tienen que tirar en seco, tal vez no se acuerdan, pero pueden hacer un análisis de unidades, porque a veces uno no sabe si la velocidad va abajo o la velocidad va arriba. Tal vez en algún libro vieron el v cuadrado acá, pero observen, acá dice sería metro cuadrado acá, y acá tengo, esto sería metro cuadrado, segundo cuadrado, por segundo, tacho los segundos cuadrados y me queda igual. O sea, si hacen un análisis dimensional, van a saber si va arriba o abajo. Entonces, yo puedo tener ondas en una cuerda, extremos ambos fijos, uno fijo, uno variable. Puedo tener ondas electromagnéticas. Puedo tener ondas de presión, sonido, todas cumplen eso. Y en todas, SB significa la velocidad de fase, la velocidad de propagación de la onda. Y según lo que esté analizando, SB tiene distintas expresiones. Una cosa es si es un gas, una cosa es si es una cuerda, que esa más o menos todos la tienen en la cabeza, que es raíz de T sobre mu. Una cosa es si es una onda electromagnética, donde B es 1 sobre raíz de mu 0 por epsilon 0. Así que independientemente de qué tipo de onda es, todas cumplen esto. Ahora, bueno, uno quiere resolver esta ecuación diferencial, y esta ecuación diferencial no es tan simple como fuerza igual m por x dos puntos. O por ejemplo, fuerza en general, o si tienen la fuerza del resorte, m por x dos puntos, son ecuaciones súper estudiadas. La del resorte la metimos en todos lados. Pensamos los medios sólidos como que están formados por n resortes acoplados y estudiamos sus propiedades con la resolución de la ecuación de Newton o la ecuación de un resorte. Esta ya es más heavy. Tienen que hacer un curso de análisis 3 para resolverla, porque es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Eso no quita que si uno entra en un libro y mira, saben leer, hacen el desarrollo, separación de variables, proponen que la solución es algo de x por algo de t, hay un truquito y se llega a la solución de esa ecuación. Y como siempre les digo, en física las ecuaciones, todas la de ondas, la ecuación de, de difusión, la ecuación del calor, la ecuación de Laplace, la de Poisson, la ecuación de Schrödinger, son todas ecuaciones diferenciales que tienen derivadas primeras, segundas y punto. No hay terceras. Siempre es la función, la derivada primera y la derivada segunda, y eso está asociado con un principio en ciencia de que todo es causa de algo. O sea, yo hago algo y tengo un efecto. Entonces no aparecen las derivadas terceras porque puede aparecer una contradicción. Y siempre tienen que saber que cuando yo armo un modelo, ese modelo tiene un alcance. O sea, Newton funciona en la vida cotidiana. Cuando nos alejamos un poco y vamos a otras velocidades u otras energías, las ecuaciones de Maxwell, como las están estudiando, no funcionan. Hay que reconfigurar. Entonces, siempre todos los modelos tienen un encuadre. Ahora, la solución de esa ecuación la van a ver en matemática en el Balseiro, en las primeras matemáticas. Pero cursaron y vieron ondas mecánicas y les dicen la solución de esa ecuación es I de xt, puede ser un A por coseno de K por X menos omega T,
en otros libros le ponen A por el seno de K por X menos omega T. También pueden poner o pueden ver parte real de A por E a la I K por X menos omega T. O sea, esas son las soluciones. Pueden elegir la que les guste. Donde K es el número de onda, que es 2pi sobre lambda, la velocidad de fase es longitud de onda por frecuencia, la longitud de onda es 2pi sobre K, la frecuencia es omega sobre 2pi, así que esto me queda omega sobre K. Bien, ahora, ¿dónde podemos...? Otra cosa importantísima. ¿Por qué puedo superponer ondas? ¿Por qué puedo decir que si tengo una solución y tengo otra, la combinación es solución? Porque la ecuación diferencial en derivadas parciales, ese tipo de ecuaciones es lineal. O sea, si yo tengo I1 de x de t, que es solución, y tengo I2 de x de t es solución, entonces I de xt igual A por I1 de x de t más B por I2 de x de t es solución. ¿Sí? Ese es el principio de superposición en ondas. Cuando dicen por el principio de superposición no es arbitrario, no siempre se cumple. Y cuando, por ejemplo, en las ecuaciones de Newton decimos principio de superposición para la fuerza, porque si yo tengo tres cuerpos con una interacción gravitatoria, las tres ecuaciones diferenciales, que son cada una en 3 dimensiones, están acopladas y las soluciones no satisfacen el principio de superposición. Si las fuerzas no, la relación de las ecuaciones de movimiento. Entonces, cuando uno dice por el principio de superposición, tiene que justificarlo. Tiene que decir, yo puedo sumar ondas y saber que es una solución porque la ecuación que rige la dinámica de las ondas es una ecuación diferencial lineal. Lineal quiere decir que las derivadas no aparecen al cuadrado, que no me aparece un seno de i o un e a la i por coseno. Son tranquilitas. ¿Alguien iba a decir algo? No. Bueno, entonces ya sabemos que hay algo que las rige, sabemos que en la ecuación aparece la velocidad, que la velocidad no es siempre la misma, en el caso de las ondas electromagnéticas será la velocidad de la luz, en el caso de una cuerda es raíz de mu sobre t, en el caso de un gas aparece la temperatura y el peso molecular, en el caso de un sólido aparece el módulo de Young y la densidad del sólido, etc. Uno no se puede acordar todas esas. O sea, todas me refiero a la velocidad. No le van a pedir la velocidad en una barra de hierro. Sí les pueden preguntar cómo viaja el sonido en el hierro y en el agua, o cómo depende de la densidad, que ya lo hablamos. La forma en que se transmite la energía en una onda sonora es diferente en una onda electromagnética. Una necesita un medio material, la otra lo hace en el vacío. En el caso de las ondas sonoras, son ondas longitudinales, perturbación va en el mismo sentido que la velocidad de fase. En cambio, en las ondas electromagnéticas vimos que son transversales y lo demostramos que eran transversales, encontrando la solución de las ecuaciones de Maxwell y metiéndolas en las ecuaciones de Maxwell, vimos que el vector K era perpendicular al vector E y vector B y lo pueden argumentar en forma sólida. Pero yo no me puedo acordar todas las fórmulas de la vecila de la cuerda, que es raíz de T sobre mu, pero eso desde la secundaria lo tiene. Entonces, esto es lo más importante, ondas. Ahora vamos a ver cuántos problemas podemos encarar
con el tema de ondas, independientemente si son electromagnéticas o mecánicas, o vamos a ver en la bolsa de cada una qué tipo de problemas metemos, porque hay veces es difícil entender dónde están parados en el problema. Porque a veces ven un dibujito en el problema y creen que es un anillo de Newton y tal vez era un problema de óptica geométrica, o tal vez se confunden un problema de fluidos con... Y la situación es la siguiente: si ustedes leen el problema y leen las preguntas, eso le va dando pautas de para dónde va la situación. Si yo tengo un problema y me habla de máximos y mínimos, y en general son ondas, porque son las que interfieren y aparecen máximos y mínimos. Entonces vamos a hacer una especie de mapeo de qué vamos a meter en cada una de estas bolsas. Entonces, primero, fenómenos como principio de superposición, ya lo hablamos, es clave y ya saben por qué, en todo tipo de ondas. Si los medios son lineales, o sea, si yo tengo un medio que no es isótropo y todo el bla bla que siempre meten, puede ocurrir que ya estamos hablando de óptica no lineal. Entonces ahí el principio de superposición no funciona, pero dentro del esquema de los problemas que sí le toman, vale. Entonces, tenemos reflexión, refracción, que eso se ve más en óptica geométrica. Tenemos interferencia, tenemos difracción. ¿Cómo explico la interferencia y la difracción? No la puedo explicar pensando que, por ejemplo, que la luz son rayos. En el ejemplo de la doble rendija, no puedo decir que viene un rayo por una ventanita y otro por otra ventanita y plum, aparece un patrón de interferencia. Ya sabíamos de las ondas en el agua, si le ponen dos aberturas, se produce un patrón de interferencia en una especie de pantalla, lo pueden hacer con el agua. Entonces, cuando uno ve que hay un patrón de interferencia, uno regula para atrás y dice, acá hay una onda. Entonces lo explica desde el punto de vista ondulatorio. En el caso de difracción, que ahora vamos a ver que la difracción es interferencia. O sea, es el mismo concepto, nada más que acá claramente tengo dos o más rendijas que hacen la interferencia y acá lo puedo hacer con una sola. Y bueno, también tenemos lo del efecto Doppler, también tenemos lo de polarización, y la polarización, registren que no cualquier onda se polariza, las transversales sí, las longitudinales no. Porque ¿qué es polarizar? Que el que genera la perturbación va perpendicular al frente de ondas y ese vectorcito puede escribir un círculo, una elipse, algo lineal o se mueve al azar. Entonces, la polarización es una caracterización de las ondas transversales. Las ondas longitudinales no se polarizan. Siempre hablando en medios estándar, ¿no? Porque capaz que hay alguna situación en particular, como ya vimos, de índices de refracción negativos en algunos metaloides fabricados, pero bueno, eso ya nos estamos yendo a situaciones muy particulares. Bien, y toda esta banda de problemas podemos verlo en mecánica cuando hablamos de sonido. Entonces, cuando hablamos de sonido, puede ser que estemos interfiriendo dos fuentes sonoras. Y hay muchas formas de... Puedo tener dos ondas que tienen la misma amplitud, la misma frecuencia,
pero tienen un desfasaje, o tienen la misma amplitud, la misma frecuencia, pero van en sentido contrario, o tienen la misma amplitud, la misma frecuencia, pero tienen distinto recorrido, y ahí es donde aparece el tema de la cuerda, el batido, la diferencia de recorrido, etc. Entonces, en este mapa tenemos, cuando sumamos ondas tipo A igual seno de K por X menos omega T, y otra igual A por seno de K por X menos omega T más phi. O sea, este es un caso. Me dan un generador de onda y tira pulsos o ondas armónicas, pero desfasadas. Entonces, cuando se juntan, aparece un patrón de interferencia. Primera situación. Segunda situación. Tiro una onda que va en un sentido y otra que va en sentido contrario. Estos son ondas estacionarias. En las ondas estacionarias viene todo el tema de las cuerdas. Ambos fijos, uno fijo, uno móvil, dos móviles, ¿sí? Una botella con agua y le voy cambiando la longitud de la botella y tengo sonidos distintos. Eso es el tema de ondas estacionarias. Puedo tener un gas o una flauta que le cambio tapando con dedos la salida, pasa de una situación a la otra. Puedo tener lo que se llama batido. Batido es cuando tenemos dos ondas parecidas que se juntan. Pueden entrar en YouTube y ponen batidos y aparecen videos con audios de suma de dos ondas, una de 80 Hz y la otra de 79, y van a ver que es una onda viajera que tiene una amplitud modulada. Entonces, batidos es cuando tengo una onda A igual seno de K1X menos omega 1T, y otra que es A por seno de K2X menos omega 2T, y K1 es parecido a K2 y omega 1 es parecido a omega 2. Obviamente que si omega 1 es parecido a omega 2, K1 es parecido a K2. Entonces, y batido hay veces me lo pueden mezclar con Doppler, porque Doppler ya saben que es un emisor, un observador. Si los dos están quietitos, el que emite, el que observa siente la misma frecuencia del que emite. Si el que emite o el que observa se mueven, acercándose, alejándose, ambos, etcétera, la frecuencia cambia y hay una formulita. Entonces puede ocurrir que yo esté en una carretera y vengan dos ambulancias hacia mí y las dos emiten con 80 Hz y yo estoy en movimiento hacia una de ellas. Entonces esos 80 Hz en mi oído van a llegar dos frecuencias. Una que me voy acercando al camioncito de bomberos que viene hacia mí, y la otra que yo me estoy alejando del otro camioncito, pero vienen frecuencias distintas, no vienen de 80, yo las voy a percibir distinto. Entonces en mi oído se están juntando dos ondas con frecuencia parecida y aparece el batido. Y cuando aparece el batido aparecen dos frecuencias, la parecida y una más chiquita que es la que modula la amplitud. Y el cuarto caso es cuando tengo el típico problema de antenas que generan un patrón de interferencia porque recorren distinta longitud. Ven A por seno de K1 menos omega T y K2 menos omega T. O sea, una X1 y una X2. Es como que tengo una antenita acá, otra antenita acá, y según donde yo observo, voy a tener un máximo o voy a tener un mínimo. O sea, es lo más parecido a Yang. Entonces, en sonido, cuatro casos. No le van a tomar superposición de dos ondas de distinta amplitud. Entonces, que difieren en fase, que generan ondas estacionarias, una yendo y una viniendo, el batido,
y las que son parecidas a la ley de Young. Entonces, ¿cómo uno se puede acordar todas las fórmulas? No hay chance. Tienen que tener, no solamente tienen que tener mucha memoria, sino que tienen que tener una frialdad para resolver el examen que digan, ah, es un problema de batido, ok, entonces la frecuencia y plum, tiran la ecuación. No lo van a poder hacer así. Entonces la pregunta es, entiendo las distintas variantes que puede ocurrir, y fíjense que estamos hablando de la parte de sonido. Todavía después tenemos que agregar los fenómenos de interferencia de ondas electromagnéticas, las N rendijas, la difracción. Entonces es una ensalada de fórmulas. Pero no hace falta acordarse ninguna. Lo único que hay que saber son dos fórmulas matemáticas que me enseñan cómo se suma un seno y cómo se suma un coseno. Entonces yo sé cómo se suma un seno y cómo se suma un coseno, sé las posibilidades que pueden ocurrir, batido, estacionaria, diferencia de fase, y me dejo llevar y salgo, y llego al resultado. Es increíble. Entonces, sigamos con el mapa y después vamos a lo puntual. Las ondas electromagnéticas. Y aparecen acá algo esencial. Vieron que óptica se divide en una primera diferencia en óptica geométrica y en óptica física. Después aparecen más ramas, óptica no lineal. Pero bueno, en un principio geométrica y física. Entonces, ¿qué? ¿La geométrica no es física? No, cuando hablamos de óptica física aparece metido el tema de las ondas, porque en óptica física es la que se encarga de explicar la interferencia y la difracción. Óptica geométrica son rayos, la lente, el espejo, la dioptría, la pecera, objeto, imagen, imagen virtual, imagen real, potencia, eso es óptica geométrica. O sea, en óptica geométrica acá tenemos rayos. En óptica física es donde tenemos los fenómenos de interferencia, los fenómenos de difracción, donde aparecen las redes de difracción, etc. Acá ondas. Entonces el tratamiento es distinto. Por eso está bien dividido. Acá tengo una fórmula de Gauss para relacionar objeto-imagen. Acá tengo fórmula de sumar ondas. Entonces, ¿cómo genero una interferencia? Y bueno, el primer experimento que apareció es el experimento de Young, el experimento de la doble rendija. ¿Sí? Es el más famoso de todos, el que tiene más marketing, el que se puede explicar de 2 millones de formas distintas, decir que son ondas electromagnéticas, decir que son partículas que tienen una función de onda asociada, explicarlo desde el punto de vista probabilístico. Hay discusiones filosóficas con el tema del experimento de Young, en el sentido de que si en vez de con ondas electromagnéticas lo hago con electrones, también veo un patrón de interferencia. Entonces la pregunta está, bueno, las ondas electromagnéticas son ondas electromagnéticas y permite ver un patrón de interferencia, pero los electrones son bolitas, o eso es lo que tenemos metido en la cabeza. Entonces, ¿cómo las bolitas van a generar un patrón de interferencia si son bolitas? Y como el laboratorio avanza tanto, podemos decir, bueno, son bolitas, las podemos ir tirando de a poquito y ir pispeando por qué rendija pasa, y si yo sé por qué rendija pasa, no se observa el patrón de interferencia, y ahí viene toda la discusión de si el experimento modifica o no modifica lo que queremos ver. Pero bueno, no importa. El tema es, tenemos Young con doble rendija, tenemos espejos de Liouville, tenemos láminas paralelas,
tenemos anillos de Newton, y tenemos cuña. Estos son los más importantes. Entonces lo mismo. Tengo dos rayos que tienen distinto recorrido. Hablamos de lo que se llama camino óptico y se producen máximos y mínimos. Entonces hay que saber cómo calcular esa diferencia geométrica en distintas situaciones. Y después, por último, lo que tenemos es, ok, si yo tengo dos rendijas en la pantalla, las onditas recorren distinta trayectoria, hay una diferencia de recorrido, y observamos un patrón de interferencia así, donde las intensidades son todas iguales, pero de pronto puedo tener tres rendijas, entonces para que tenga el máximo, las tres tienen que llegar en fase, pero ¿qué pasa si dos llegan en fase y otra no? Entonces aparecen los máximos secundarios. Eso es algo que hay que trabajar y hay una forma muy simple de acordarse de, en función de lo que veo, saber si tengo cuántas rendijas tengo en función de la foto que me den para resolver. Bueno, entonces vamos, una vez que ya tenemos todas las variantes, ¿sí? Ya sabemos que si nos hablan de cuerdas, si nos hablan de ondas que se están generando con diferencia de fase, si nos hablan de batido con Doppler mezclado, si nos hablan de dos antenas que están a una cierta distancia y el ruido tiene distintos localización de máximos y mínimos, si nos hablan puntualmente del experimento de la doble rendija o de cualquiera de estas variantes, ya sabemos de qué se trata y la idea es, bueno, a ver qué podemos hacer para resolver el problema. Entonces, ¿qué fórmula tengo que saber? ¿Cuál es la única fórmula que tengo que saber? Es cómo sumar, cómo hago para sumar dos senos o dos cosenos, porque la solución de la ecuación de onda la puedo escribir como un seno o como un coseno. No me puedo aferrar a una, porque si a mí en el problema me la escriben con la que yo no tengo pensado, se me viene todo abajo. Entonces, lo único que tienen que acordarse es seno de A más seno de B es igual a 2 seno de A más B sobre 2 por coseno de A menos B sobre 2. Y coseno de A más coseno de B es 2 coseno de A más B sobre 2 por coseno de A menos B sobre 2. Que tampoco es muy difícil acordarse, porque cuando suman cosenos, tengo dos cosenos multiplicados y un 2. Cuando sumo dos senos, tengo un seno con más y un coseno con menos. Y siempre es la semisuma o la semirresta. Listo. Yo me acuerdo de eso y se acabó la historia. Entonces, supongamos que estamos en el examen y me dicen que tengo un generador de ondas, uno que es A por coseno de K por X menos omega T, y el otro es A por coseno de K por X menos omega T más phi, y me dicen, bueno, encontrar los máximos, los mínimos y todo el trulará, cómo se da, cómo los puedes encontrar, etcétera. O por qué se da, o lo que se les ocurra. Entonces, yo digo, bueno, tengo dos cosenos, los sumo. Así que digo, y total es A, factor común, coseno de K por X menos omega T más coseno de K por X menos omega T más phi. ¿Sí? Esto es suma de fracciones. Ahora, es como que esto es A y esto es B. Entonces, como estamos sumando dos cosenos, venimos acá y decimos
aparece un 2, o sea, voy a tener 2A, y si yo sumo este más este dividido 2, me queda K por X menos omega T más phi sobre 2. No me tengo que acordar de memoria, hago esto más esto, divido 2. K por X más K por X divido 2, K por X. Menos omega T divido 2, menos omega T. Phi divido 2. Y si los resto, y todo esto con todo esto se va, me queda coseno de phi sobre 2. Entonces, resulta que I total es 2A coseno de phi sobre 2 por coseno de K por X menos omega T más phi sobre 2. O sea, ¿qué me dio? Una onda que se propaga, pero que tiene una amplitud que cambia según el valor de phi. Esa amplitud puede hacer que la onda me dé un máximo o que la onda me dé un mínimo. Entonces, cuando el coseno es 1 menos 1, obtengo un máximo o un mínimo. Obtengo máximos. Y cuando el coseno vale 0, obtengo mínimos. Y ustedes saben, cuando el coseno vale más menos 1, es en Kpi. Y cuando vale 0, es en pi sobre 2 más Kpi. Entonces, de esa forma, podemos entablar una deducción sin acordarnos, simplemente recordando esto. Bueno, también lo vamos a hacer todas, pero una interesante es cuando me dan las dos antenitas que están en distinto lugar. Supongamos que tengo un problema, que acá tengo una antena, acá tengo otra antena, y tengo una zona acá en el campo y estoy evaluando la intensidad de estos dos sonidos. X1, X2. Entonces, otra vez, I1 es A por coseno de K por X1 menos omega T, y 2 igual A por coseno de K por X2 menos omega T, y lo sumo. Entonces, si hago I1 más I2, me queda 2A por coseno de K por X1 más X2 sobre 2 menos omega T por coseno, si resto, me queda K por X2 menos X1 sobre 2. Entonces, tengo una amplitud que es 2A por esto. Entonces, K por X2 menos X1 sobre 2. K, ¿qué es? 2pi sobre lambda. Entonces tengo 2pi sobre lambda por X2 menos X1 sobre 2. ¿Cuándo es máximo? Cuando el coseno es 1 o menos 1. O sea, en más menos, vamos a poner, en múltiplos de mpi. Entonces, tacho el 2 con el 2, tacho el pi con el pi, y me queda que delta X es m lambda. De ahí viene la frase de que si la diferencia de recorrido es un múltiplo de longitud de onda, tengo un máximo. Y esto vale también para el problema de Yang. Entonces, fíjense que no nos acordamos nada de memoria, simplemente usamos esta expresión. Usamos esa expresión y acá viene la analogía entre el delta X y el phi del punto anterior. Recuerden siempre que el phi es delta X por K. Bueno, vamos al caso concreto de las ondas estacionarias. Porque las ondas estacionarias tienen un montón de fórmulas en el medio, que si están los dos fijos, que si hay uno fijo y otro variable. Entonces uno se arma mucha ensalada ahí en el caso de las ondas estacionarias.
y uno sabe que puedo sumar senos o puedo sumar cosenos. Vamos a poner acá ondas estacionarias. Entonces, si yo sumo dos cosenos, la expresión me va a dar 2 coseno de k por x por coseno omega t. Y no es que me lo tengo que acordar de memoria, voy a tener a por coseno de k por x menos omega t. La otra va a ser a por coseno de k por x más omega t. Entonces voy a tener 2a. La semisuma, esto más esto y O2, me queda k por x. La semirresta, esto menos esto y O2, me queda omega t. Menos omega t, lo mismo porque el coseno es par. Y si en vez de sumar dos cosenos sumo dos senos, me queda 2a por el seno de k por x por el coseno de omega t. Entonces, según use cosenos o senos, acá es como que hago coseno más coseno. Y acá hago seno más seno. Me conviene las dos porque puede ocurrir que me estén dando la expresión y yo las tenga que sumar. Entonces, yo llegué a esto. Supongamos que me dicen extremos fijos. Los dos son extremos fijos. O sea, tengo la cuerda y empiezo a oscilar. Y tiene distintas formas de oscilar. ¿Cómo saco los armónicos? ¿Me los voy a acordar en memoria? Se pueden acordar, pero tantas cosas en memoria me van a acordar que el día del examen van a colapsar. Entonces no me los acuerdo de memoria, solamente me acuerdo cómo se suman dos senos y cómo se suman dos cosenos y entiendo qué quiere decir extremos fijos. Entonces, extremos fijos quiere decir que I en x igual 0, t es igual a 0 para todo t. Y que I en x igual L es igual a 0 para todo t. Eso quiere decir extremos fijos. Simplemente sentido común, fijos, vale 0, tanto en 0 como en L. Pero bueno, yo quiero saber las frecuencias. Entonces digo, ¿cuál uso? ¿La de arriba o uso la de abajo? Porque a veces puede ser que funcione solo con una y no con la otra. Supongamos que vamos con la de abajo, con la B. ¿Qué quiere decir que I en 0? I en 0 es x igual 0. Bueno, vale 0 para todo t. ¿Por qué? Porque si yo pongo un 0 acá, el seno de 0 es 0. O sea, perfecto, lo cumplo. Vamos a la otra. I en L. I en L es 2a por el seno de k por L por coseno de omega t. Y yo quiero que esto valga 0 para todo t. Para que valga 0 para todo t, el seno tiene que ser 0, porque el coseno no vale 0 para todo t. Y que el seno valga 0 quiere decir que k por L tiene que ser npi. Y k por L es 2pi sobre lambda por L tiene que ser igual a npi. Tacho los pi y me queda que lambda es igual a 2L sobre n. Entonces saqué la fórmula de las longitudes de onda. ¿Me tuve que acordar algo de memoria? No, para nada. Tuve que elegir, tipo, bueno, me mandé por acá. Ahora vamos a ver qué pasa si me hubiesen mandado por acá. Pero yo quería las frecuencias, no quería las longitudes de onda. Bueno, tranqui, lambda n por fn es la velocidad. Entonces, si yo tengo lambda n, puedo despejar tranquilamente las frecuencias y las frecuencias les va a dar, despejan de acá, me queda lambda n es n sobre 2L por b. Y ahí tienen n igual 1, n igual 2, n igual 3, etcétera, bla, bla. Y la ecuación sería esta. O sea, supongamos que me dicen que yo quiero saber la amplitud de la cuerda a tantos centímetros del origen.
Bueno, si tengo la frecuencia voy a tener omega, porque omega es 2pi por la omega es 2pi por la frecuencia. Si tengo la frecuencia, tengo omega. Y K es 2pi sobre lambda. Así que como tengo lambda y tengo la frecuencia, este lo tengo, eh, y la amplitud me la van a dar, porque me van a dar la amplitud de cada onda por separado, así que voy a poder resolver cualquier cosa. Ahora supongamos que me equivoqué y no que me equivoqué, que digo, bueno, ¿qué hago? Me mando por la A. Propongo como solución la suma de dos cosenos y está así. ¿Funcionará con dos extremos fijos? Bueno, y en cero me tiene que dar 0 para todo t. Eso quiere decir que, no quiere decir nada, porque el coseno en 0 vale 1. Esto es absurdo, porque y en 0 me da 2a por coseno omega t. Entonces, en el caso de la cuerda con un extremo fijo y otro extremo fijo también, la solución tipo suma de cosenos no va. La que va es esta. Por eso en todos los libros, cuando tienen dos extremos fijos, en todos aparece esto. Ahora, cuando tienen uno fijo y uno variable, pueden usar cualquiera de las dos. Y llego al mismo resultado. Y cuando tengo los dos libres, puedo usar solo la A y la B no. Pero no es que se lo tienen que acordar. Uno juega con una y se fija si me da absurdo o no. Veamos el caso de que tengo un extremo fijo y otro variable. Entonces, tengo uno fijo y otro variable. Uno dice, bueno, debe ser una cosa así o puede ser una cosa así, cualquiera de las dos. Entonces, vamos con la A. Supongamos que elijo la A. La A es esta. Y en 0 me tiene que dar 0 y en L me tiene que dar A o más menos A. O sea, puede ir para arriba o puede ir para abajo. Esta es la restricción. Entonces yo digo, bueno, si uso la A y en 0 igual 0 para todo t, genial. Ahora, y en L me tiene que dar 0. Y en L para que me dé 0, estamos con la coseno de K por L me tiene que dar 0. O sea, K por L tiene que ser igual a pi sobre 2 más Profe, NPi. Adrián, ¿Iban a preguntar algo? sí, Adrián, una Sí, consulta. sí, ¿Estás en el caso que el extremo izquierdo está pegado, tipo está como anclado? sí, sí, acá. El extremo derecho que está suelto, ¿la condición no era que la derivada respecto de x tenía que ser cero? ¿O estoy Es lo diciendo cualquier mismo. cosa? No, no, es lo mismo. O sea, porque si la derivada primera, si i es máximo, es porque la derivada primera es 0. ¿Está? Eh, ok, o sea, él es lo mismo. Sí, Pero, en- lo mismo. pero entonces, ¿por qué pones eh, i de l igual a cero? ¿No tendría que ser i de l igual a a? Tenés razón. I de L igual a. Muy bien. Entonces, para eso, esto tiene que valer más menos 1. Gracias. Entonces, I de L, ¿con cuál estamos? Con la A, ¿no? La A era esta. Entonces, el coseno tiene que valer 1. Así que, si el coseno vale 1, K por L tiene que ser N por pi. No, tiene que haber un error. A ver. Eh, Profe,
y estamos en la A. La A era coseno por coseno. Y la B era seno por coseno. A ver, y en 0 igual 0. La A, a ver. Ahí está el tema, mirá. Si yo hago i en 0 igual 0, con la A no se cumple. ¿Ves? Porque me queda coseno de 0 es 1. Adrián, Si yo hago esto, espera, 2 por coseno de 0 por coseno omega t, esto no es 0 para todo t, porque el coseno de 0 es 1. Entonces, cuando yo voy con la A, esta es la configuración que tengo que poner y digo i en L igual 0, i en 0, fíjense, i en 0 sería 2A por coseno de 0 por coseno omega t. Y está bien, porque en 0 tiene amplitud máxima. En cambio, i en L igual 0, ahora respondo a lo que me hacís. I en L igual 0, me queda que K por L tiene que ser igual a pi sobre 2 más N por pi, porque el coseno es 0 en pi sobre 2 más N pi. Entonces, acá van a sacar que lambda N es 4L sobre 2N más 1. O como aparece en algunos libros, 4L dividido los impares. Entonces uno tiene que ver cuál de las dos usar. Si yo uso la opción A, tengo que adecuarme a este dibujito. Si uso la opción A y quiero hacer con este dibujito, no funciona porque esta en 0 vale 0 y esta en 0 no me da 0 nunca. Y si usan la opción B, digo, i en 0 igual 0, la opción B, la de abajo, i en 0 igual 0, y i en L me tiene que dar más menos, me tiene que dar máximo, o como dijo Lewin, la derivada tiene que ser 0. Y van a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Qué me estaban por decir? no, yo quería preguntar si ese extremo es más menos A. Significa que para Sí. todo t va a estar siempre, digamos, En una situación de máximo, sí. se va a quedar quieto ahí, digamos. Sí, es como que es un flash. Es en el instante ese alcanza el máximo o el mínimo. La perturbación es máxima o mínima. Por eso en algunos libros lo que te ponen es que la derivada tiene que ser 0, que es lo mismo. Llega a ser la misma expresión. Entonces, uno lo que tiene que hacer es saber la condición. Fíjense qué condición les resulta más cómodo y pueden ponerme fijo, fijo, variable, fijo o ambos variables y usando lo de la suma de los senos y demás llegan a la resolución. Bueno, sigamos para adelante. Si el tema del batido hacen lo mismo, se suman dos cosenos, me da dos frecuencias, una amplitud modulada, la frecuencia chiquita es la del batido y la otra es la frecuencia que se propaga. Y después ya entramos directamente en el problema de las antenitas, que llegamos a que delta X, si es m lambda es un máximo y si es m más un medio lambda es un mínimo. Y ya tenemos cubierta esta parte y ahora vamos a la parte de interferencia y difracción. Bueno, ¿por qué la luz se comporta distinto? A veces la veo como un rayo y a veces la tengo que pensar como una onda, porque para que se produzca el fenómeno de difracción, la longitud
o sea, ¿qué es la difracción? O sea, yo tengo una onda que va viajando tranquila por el espacio, pero cuando de pronto tiene un orificio para traspasar o un obstáculo para superar, aparece el tema de la difracción. Para que aparezca la difracción, lo que tiene que ocurrir es que la longitud de onda tiene que ser del orden de A. Entendiendo por A el ancho del objeto o el ancho de la abertura. Entonces, por eso, en una habitación yo abro la puerta, no se ilumina todo si la habitación está oscura, porque la longitud de onda de la luz frente a la longitud frente al ancho de la puerta es como que es muy chiquitita, entonces sigue onda rayo. En cambio, el sonido, la longitud de onda de gente que esté hablando es similar al ancho de la puerta, entonces, por más que se ponga en cualquier parte de la habitación, van a sentir el sonido. Entonces, ese sería el tema de por qué a veces tengo difracción, por qué a veces existe la óptica geométrica y a veces se trabaja con óptica física. Por un tema de que la luz, a veces pensarla como rayos funciona perfectamente, pero hay veces la tengo que pensar como ondas, sobre todo cuando estamos observando experimentos donde se produce la interferencia. Entonces, en los problemas que aparece la interferencia, en el caso de Young con la doble rendija, lo pueden pensar, ojo que este problema puede tener varias trampas. El clásico que está en todos lados es este, que viene una ondita por acá, otra ondita por acá, y se produce una distribución de máximos y mínimos en la pantalla, y la idea central es que tienen distintos recorridos. Hicimos un caso con el de las ondas mecánicas, que era x2 menos x1. Bueno, cuando ese triangulito, esa diferencia de recorrido, que si la distancia entre rendijas es d, y acá tengo un ángulo θ, y que es parecido a ese ángulo θ, es d por seno de θ, que se aproxima a d por tangente de θ, y esto, si es m lambda, son máximos, y si es m más un medio lambda, son mínimos. Con lo cual saco posición de máximos en la pantalla, que es m lambda de grande sobre de chica, posición de mínimos, que es m más un medio lambda de grande sobre de chica. Aparece un patrón de interferencia que es sube, baja, pero todos con el mismo valor del máximo. Tenemos franjas claras y oscuras, y la distancia entre dos máximos consecutivos o entre dos mínimos consecutivos es constante. O sea, es como que la interfranja es lambda por d dividido 2d. Entonces puede haber preguntas: ¿qué pasa si duplico la distancia a la pantalla, o si reducimos la distancia entre rendijas un tercio? Y todas esas preguntas que trabajan con letra, plantean las dos situaciones, dividen miembro a miembro y sacan la relación. Entonces, este sería el experimento de Ian. Pero este experimento, después voy a comentar algunas cosas, puede ocurrir que la fuente la bajen. Entonces, si bajo la fuente, tengo que recalcular el d seno de θ, porque si la bajo, el rayo que va por arriba va a tener un d seno de θ1 fijo, ¿no? Porque esta fuente está fija, de más, y un d seno de θ de menos. Pero la idea es lo mismo: calculo ese triangulito y lo relaciono con los máximos y los mínimos. Y también puede ocurrir que me pongan en alguna de las dos aberturas, me pongan un vidrio. O puede ocurrir que acá tenga aire
acá tenga 2 vidrios y acá tenga agua. La idea es la misma. Lo único que hay que tener en claro, aparte de esto, es definir bien lo que se llama camino óptico. Ahora, después que termine de hacer el paneo de esto, vamos a rescatar. Entonces, el experimento de Ian es el principal que tiene que tener en la cabeza. Y a partir de él vamos a sacar el resto de las situaciones. El más fácil de todos, el que es directo, es el que se llama espejo de Liouville, que en general en la facultad no les hablan de espejo de Liouville, pero tranquilamente le pueden decir, tengo una fuente que está a cierta distancia, un espejo, y se produce un patrón de interferencia en la pantalla y me entran a hacer preguntitas. Entonces, lo que tienen que saber es que el espejo de Liouville es que tengo una fuente sobre un espejo, acá hay una pantalla, entonces viene un rayo así, otro rebota, va para acá tengo un punto P, entonces es como que tiene una fuente virtual acá. Entonces, la distancia de la fuente al espejo la multiplico por 2 y tengo el D de la fórmula. Pero tengo que tener una salvedad, porque cuando una onda pasa de un medio menos denso a uno más denso, sufre un salto en pi. Entonces, cuando sufre un salto en pi, tiene como un corrimiento de media longitud de onda. Entonces, en el caso de Liouville, es Ian al revés. O sea, la posición de los máximos va a ser m más un medio lambda de grande sobre de chica, y la posición de los mínimos es m lambda de grande sobre de chica. O sea, si saben Ian, saben Liouville. Y si saben Ian y Liouville, saben láminas paralelas, anillo de Newton y cuña, porque todo es exactamente la misma historieta, ¿sí? Lo único que tienen que saber es marcar bien la diferencia de recorrido en un caso y en el otro caso. Entonces, vamos con el caso de las láminas paralelas. Si tenemos láminas paralelas, ¿qué sería? El caso de la bocacalle, cuando caminan y ven como hay una mancha de aceite arriba de una mancha de agua y empiezan a dar colores distintos a medida que se van acercando. Entonces tenemos N1, N2, N3. N3. Entonces viene un rayo, se refleja. Otro pasa para acá, viene así, sale, rebota, viene para acá. Y así infinitos rayos. Entonces tenemos una historia por reflexión y otra historia por refracción. Entonces vamos a tener máximos y mínimos por reflexión, máximos y mínimos por refracción. No me los puedo estudiar de memoria porque me cambian los números de índice y cambia la fórmula. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, supongamos que tengo aire, vidrio, aire. Entonces me hago el dibujito y digo, aire, sale para acá, esta tiene un salto en pi. Pasa para acá, rebota, acá no tiene salto en pi y sale. Esta no tiene nada. Entonces, si yo analizo por reflexión, la diferencia de recorrido en láminas paralelas es 2D por N2. Eso de forma aproximada. Porque la diferencia geométrica es como que es D para arriba y D para abajo. Por eso siempre dicen incidencia casi normal. Si no, habría que calcularla y es una fórmula que depende de tita. Pero siempre, como es incidencia casi normal, es 2D por N2. El N2 es el índice de refracción del que está en el medio. Recuerden que la longitud de onda, cuando entra en un medio distinto, cambia. O sea, la longitud de onda en un medio
es la que hay en el vacío dividido en, se acorta. La frecuencia es la misma, la velocidad y la longitud de onda cambian. Por eso se define el índice de refracción como el cociente de la velocidad de la luz en el vacío y en el medio. Profe, Entonces, sí, antes de seguir, ¿podés repetir de nuevo los saltos de fase? Porque me reconfunde. sí, es común, ¿eh? Yo siempre me meto la pata, pero ahora es como que ya con el paso de los siglos me quedó. Cuando una onda pasa de un medio menos denso, aire, a uno más denso, vidrio, y se refleja, tiene un salto en pi. En el espejo de Liois venía del aire, se reflejaba en el espejo, tiene un salto en pi. Claro, sí se refleja, ¿Sí? pero si pasa, no hay salto en pi. No, no, si pasa, el tema es la reflexión. Por ejemplo, en este punto de acá, ¿ves? Este rayo pasa y sigue, no tuvo ninguna reflexión, entonces no hay ningún salto en pi. Este viene acá, se refleja, pero como está de más denso a menos denso, no pasó nada. Acá se refleja, pero como está de más denso a menos denso, no pasa nada. Entonces, este no tuvo salto y este tampoco tuvo salto. Entonces, cuando la diferencia de saltos es pi, entonces es al revés de Young. Esto me da los máximos. Y 2D por N2 igual M lambda me da los mínimos. Esto es la reflexión en el caso de tener aire, vidrio, aire. No me lo acuerdo de memoria, lo único que sé es que si hay salto en pi, si la diferencia de los dos rayos tienen un salto en pi, es al revés de Young. Si no tienen diferencia de salto en pi, es como Young. O sea, siempre tenemos a Young ahí de referencia. En este caso, o sea, si estudio estos problemas por refracción, digo, no hay, bueno, es igual que Young, 2D por N2, M lambda, 2D por N2 igual M más un medio lambda. Entonces, supongamos que ustedes estudian esto así en memoria y van al examen y le dicen que tienen aire, fluoruro de magnesio 1.58 y vidrio. Y le ponen el fluoruro de magnesio a una lente que está formada por un vidrio para que tenga ciertas características. Y ahí los mataron, porque es aires 1, fluoruro de magnesio 1.58, vidrio 1.5. Bueno, en este caso estamos en la misma situación, de menor a mayor y de mayor a menor. Pero me pueden empezar a jugar y no me puedo acordar de memoria, pero sí tengo que entender cómo es la secuencia, hacer el recorrido del rayo y ver si hubo salto o no hubo salto. Bien, entonces esto es láminas paralelas. Puede ocurrir que me digan qué colores se resaltarán en la reflexión. ¿Qué colores resaltarán? Entonces yo tengo que saber qué colores es longitud de onda. Tengo que saber que hay una ventana en la cual mi ojo detecta la luz, ¿sí? Que es aproximadamente entre 3700 Armstrong o 370 nanómetros y 7000, más o menos, entre 3900 y 7000. Entonces, si a mí me dicen qué colores se resaltarán son máximos. En la reflexión, vengo acá. Entonces el espejo lambda es 2D N2 dividido M más un medio. Tengo D, tengo N2, me piden lambda, porque lambda es el color. Y siempre es la historia, ¿qué pongo en M? Porque M es un número entero. Entonces yo digo, bueno, empiezo a probar. M igual 0. Hago la cuenta, me da 18.000 Armstrong. Eso no está en el espectro visible. Pongo M igual 1, hago la cuenta, me da 12.000 Armstrong. No está. Entonces van recorriendo los M's hasta que se fijan cuál me da un lambda que está en el espectro visible. Bien.
ahora vamos a los anillitos de Newton. Los anillos de Newton es una experiencia que se hace en el laboratorio y uno mide los radios de los anillos y el índice de refracción, etc. Algo que no aclaré, ¿por qué Ian es así? ¿Por qué es así? ¿Qué pasa si yo enciendo dos fuentes así y la pantalla? No pongo ranuras. El tema de las ranuras es para que uno tenga dos fuentes virtuales, porque es como que acá tengo una fuente y acá tengo otra, cuya diferencia de fase es constante en el tiempo. Eso se llama coherencia. Coherencia es cuando la diferencia de fase de las fuentes se mantiene en el tiempo. Lo pueden hacer con un láser también. Pero si no, al hacer este truco, Ian lo que logra es que la luz que llega acá y que llega acá viene en el mismo paquetito de electrones que fueron excitados, subieron de nivel, vuelven al estado fundamental, emiten un fotón. Entonces, por eso está por eso está el truquito ese de la doble rendija como gestionadora de tener dos fuentes. Cuando hablan de luz coherente, se refieren a que la diferencia de fase es constante en el tiempo. Bueno, entonces uno empieza a jugar, está bien. Con Jan tengo dos agujeritos, láminas paralelas tengo otra posibilidad, espejo de Lioy tengo otra posibilidad, y también está tener una lente así y otra así, y otra vez miro por reflexión, miro por refracción. Pues me tengo que acordar la fórmula. Entonces, la historia es la misma. Viene un rayo, se refleja, pim, pam, pum, sale, rebota, interferencia, reflexión. Acá tengo N1, acá tengo N2, acá tengo N3. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los anillos de Newton y las láminas paralelas? Y las láminas paralelas, la D es constante. En cambio, la D acá, ¿ven? Cambia. Entonces, según donde estoy, la diferencia de recorrido va a ser distinta. Entonces, si lo hacen en forma exagerada, este es el radio del anillo, este es el radio del anillo, esto sería la D que está acá, sería esto sería R menos D, esto sería R. Entonces, por Pitágoras, R menos D al cuadrado más D cuadrado es R cuadrado. R cuadrado menos 2R por D más D cuadrado. No, este es R chiquita, que sería este radio. El radio justamente del anillo. Sería la base del cono. Este sería el radio del anillo de Newton. Más R cuadrado igual a R cuadrado. Esto se va con esto. Y esto es despreciable porque es de segundo orden. Acá tengo D al cuadrado y se supone que D es chiquitita, lo puedo eliminar. Entonces me queda que D es igual a R cuadrado sobre 2R. Entonces el 2D que tenían de las láminas paralelas, acá se transforma en R cuadrado dividido 2R. Entonces podemos decir que la diferencia de recorrido es 2D por N2. Y D es esto que está acá. Y otra vez tenemos los máximos y los mínimos en función de N1, N2 y N3. Acá sería, el clásico sería vidrio, aire, vidrio. Entonces hacen el recorrido y se fijan
si la diferencia de los rayos es pi, es al revés de Ian. Si no es pi, es 0. Pero la clave es esto, acordarse de esto. Y acordarse de eso es hacer un buen dibujo, hacer Pitágoras y salió. Ahora me pueden dar distintas secuencias. Me pueden dar así y me pueden poner otro espejo así. Y no se viene el mundo abajo. Voy a tener un D así, variable, que va a ser de 1 más de 2. Entonces voy a tener r cuadrado sobre 2r1 más r cuadrado sobre 2r2. Hago el recorrido de los rayos, me fijo si son máximos o mínimos, listo. También puede ocurrir que tenga un plato así, acá tengo una distancia h y acá tengo otro plato así. Entonces la diferencia de recorrido es de 1 más de 2 más h. O sea, r cuadrado sobre 2r1 más r cuadrado sobre 2r2 más h. Y otra vez, si son máximos o son mínimos. Entonces tenemos dioides, Ian, láminas paralelas, anillo de Newton, cuña. ¿Qué sería cuña? Que sería, en vez de ser cóncavo como los espejos en los anillos de Newton, es un plano inclinado. O sea, algo así. Tiki, así, acá tengo un phi. Acá la distancia va a ir cambiando, entonces en algunos puntos vamos a tener máximos y en otros mínimos. Lo que puedo decir es que el tangente de phi es opuesto sobre adyacente, sobre hipotenusa, esto sería, no, sobre adyacente, bueno, en realidad es seno de phi. Seno de phi es opuesto sobre hipotenusa, que sería esa, la x. Seno de phi, como los angulitos es pequeños, phi se aproxima a d sobre x, así que puedo decir que x es igual a phi por d. Esa es la diferencia de recorrido. Entonces otra vez, el delta phi es 2pi sobre lambda, que es k, por 2 veces, porque va y viene. Así que tenemos 2x por phi. Y otra vez se fijan, según acá tengo N1, acá tengo N2, acá tengo N3, se fijan si hay máximos o mínimos. Bien, ahora volvemos a la doble rendija y tenemos que recordar que me pueden poner 4, 5, 7, 18 rendijas. Puede ocurrir que tenga que tener en cuenta la difracción o no tenerla en cuenta. ¿Y cómo nos acordamos todas esas fórmulas de máximos y mínimos cuando tenemos n rendijas? Sí, es medio complicado. O sea, lo que podemos decir es que si tenemos dos rendijas, para que recuerden, esto no se lo van a olvidar nunca en su vida, si tiene n igual 2, las intensidades es sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y para el otro lado lo mismo, sube, baja, sube, baja. Entonces, esto es lambda de grande sobre d, esto es 2 lambda de grande sobre d, esto es 3 lambda de grande sobre d, y para el otro lado los negativos. Ahora recuerden que yo les dije que cuando tienen n igual 3, hay otra forma de obtener no un máximo total, sino un máximo secundario, y es que si yo tengo n igual 3, la posición de los máximos principales no va a cambiar. Voy a tener este así, este así, este así, este así, y esto va a ser bien así. Acá aparece el máximo secundario
pero los máximos principales no cambian de lugar, siguen estando en las mismas posiciones. Si tengo n igual 4, ¿qué pasa? Estas ondas se van a tener que afinar un poquito porque tienen que hacer espacio. Entonces esto va a ser así. Acá voy a tener dos máximos secundarios, ahí vuelve a levantar. Dos máximos secundarios, ahí vuelve a levantar. Pero las posiciones de los máximos principales no cambian. Entonces, lo que sí podemos decir es que las posiciones de los máximos principales no cambian, pero como la energía no se pregunta cuántas rendijas hay, sino que se manda, el área debajo de esa curva tiene que ser la misma. O sea, en esta, me tiene que ser la misma. Porque la energía antes de pasar por las n rendijas valía algo. Entonces, ¿qué ocurre? Si empezamos a tener máximos secundarios, empiezan a aparecer montañitas donde antes no había, entonces lo que tiene que ocurrir es que esta área se tiene que empezar a afinar. Por lo tanto, podemos decir que a medida que n aumenta, los máximos principales se afinan y se hacen más intensos. Y la intensidad en función del número de rendijas es I0 por n cuadrado. Por eso cuando tienen dos rendijas aparece 4 y 0. Y si tengo tres rendijas, 9 y 0, etc. Entonces, a medida que voy metiendo rendijas, van apareciendo más máximos secundarios y mínimos secundarios. Lo que podemos decir es que si tengo n rendijas, aparecen n-2 máximos secundarios. ¿Y cómo sé esto? Y porque cuando eran 2 no había ninguna, cuando eran 3 hay 1, cuando eran 4 hay 2, o sea, n-2. Y n-1 mínimos secundarios. Entonces, puede ocurrir que a mí me pongan una foto en el examen y me den un manchón acá, acá, así, otro manchón acá, y la misma secuencia, y capaz que me empiezan a preguntar cosas, pero no me dicen la cantidad de rendijas. Pero yo estoy observando ahí que hay tres máximos principales. Y si tengo tres máximos principales, quiere decir que el número de rendijas es 5. Entonces sabemos que a medida que aumenta n, la intensidad de los máximos principales se hace más nítida y más finita. Y los máximos secundarios se empiezan a afinar hasta que a la larga esto termina como líneas. Observamos líneas. Y se detectan los máximos secundarios. Bien, y después hay una fórmula de difracción. Les comento dos cosas y dejamos acá con ya prácticamente todo lo que es ondas, lo entienden, y detectar que un problema es de onda ya saben, y saben todas las variantes que pueden ocurrir, y saben que no hace falta saberse toda la fórmula de memoria, sino que hay que saber sumar dos senos, dos cosenos, y saber las condiciones de contorno, cuál enchufan, y llegan a las distintas expresiones. El tema de la difracción y la interferencia juntitas, porque ahí aparecen problemas de examen donde tenemos ancho de rendija, distancia entre rendijas, puede ser así. Esta es la distancia entre rendijas y este es el ancho de las rendijas. Entonces, el patrón de difracción solito es una cosa así,
Y acá aparecen máximos secundarios y la difracción sola se da con una sola rendija. Tengo una sola rendija, tengo difracción. Tengo dos también, pero con una sola puedo tener difracción. Y la posición de los mínimos es m por lambda de grande sobre a. Fíjense que la fórmula de los mínimos de difracción es igual que la de los máximos de interferencia, nada más que en vez de poner d pongo a, que es el ancho de la rendija. Entonces es una formulita fácil de recordar, porque es la misma de Ian, pero en vez de poner D, pongo A. En vez de poner D en el sentido de distancia entre rendijas, pongo A igual ancho de la rendija. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo N rendijas? Y tengo interferencia y tengo difracción. Lo que tenemos es, por un lado, la interferencia. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja para un lado y para el otro. Analicemos primero con dos rendijas, donde no hay secundarios. Y después viene la difracción. Pero la difracción es una cosa así. Entonces, puede ocurrir de pronto que tenga una situación que la campana principal me haga esto. Entonces, este valor de acá es lambda de grande sobre A y este valor de acá es menos lambda de grande sobre A. Entonces, lo que ocurre es que vamos a ver una especie de así, así. La superposición de esas dos situaciones me da eso. Entonces yo veo tres máximos principales en la campana principal. Entonces lo que pueden conjeturar es que la cantidad de máximos principales en la campana principal es impar. No puede haber 6, o hay 7, o hay 9, o hay 35, pero tiene que ser impar. Y uno es el central, y después los otros dos son los que van a cada punta. Entonces, existe una relación entre A y D que me tira cuántos máximos tengo en la campana principal. Por ejemplo, en la que dibujé, ¿por qué no tengo 5 y tengo 3? Porque donde va el tercer máximo de interferencia coincide con el primer mínimo de difracción. O sea, el tercer máximo de interferencia es igual al primer mínimo de difracción. O sea, 3 lambda de grande sobre D es igual a lambda de grande sobre A. Entonces, puede ocurrir que me digan D y no me den A, pero me digan tengo tantos máximos en la cadena principal. Entonces eso me permite a mí encontrar la relación entre A y D. Bueno, después, entonces, para sintetizar, saber que es una onda, eso está más claro, saber que puede ser transversal, longitudinal. Hay un montón de experimentos donde desembocamos en ondas electromagnéticas, ondas sonoras. Algunas se polarizan, otras no se polarizan, se suman, interferencia. ¿Por qué lo puedo hacer? Principio de superposición. Y eso permite explicar situaciones como interferencias constructivas y destructivas, batidos, N rendijas, etc. Todo es el mismo concepto. Sabiendo la deducción de Villiquen de Ian, que era la que hicimos ahí sin necesidad de hacer algún aparataje matemático, y a partir de la de Ian sacar la de Liouville, la de anillo de Newton, la de Cunha, etc.,
no necesito recordar ninguna fórmula. Saber el dibujito de que con 2 tengo solo principales, con 3 aparece 1, con 4 aparecen 2, saco la relación que existe entre la cantidad de rendijas y los máximos secundarios y los mínimos secundarios. Y después hay una fórmula de la intensidad en función de la difracción y la interferencia, si se la pueden acordar bien. Si no, yo creo que se las tiran en la hoja si le piden algo con eso. En general no vi muchos problemas de redes de difracción, porque como no quieren que sepan nada de memoria, y bueno, es medio difícil que puedan deducirlo todo, aunque más o menos con la clase de hoy tuvieron un poco de dónde surge cada una de estas cosas. Eh, Así que bueno, no nos quiero marear más, podría seguir hablando una hora más, pero ya les debe explotar la cabeza. Mañana a la noche vamos a hacer una clase de coordenadas intrínsecas, inerciales, no inerciales, y lo vamos a aplicar a algunos problemas esos de la que gira y etcétera. Bueno, Profe, seguimos mañana. Hasta luego. profe. Hola.